Amistad de Puebla presenta. Otra vez estamos aquí en esta enseñanza, despertándonos a los dones del Espíritu Santo. Y ya hemos estado estudiando varios de ellos, estamos casi por terminar nuestra enseñanza y les vuelvo a comentar que una vez terminando vamos a regresar para ir analizando cada uno de ellos y también identificar, si es su caso, cuál es el don que el Señor le ha dado. Recuerde que hablamos también acerca de talentos. El Señor nos da talentos. Cada persona, Dios le ha proporcionado talentos, que son algo que el Señor nos ha capacitado en lo natural, algo que cada uno en sí mismo trae y puede desarrollarlo. Pero los dones es otra cosa. Es algo que otorga el Señor a través del Espíritu Santo y que son dones ya no naturales, sino espirituales. Esto es, sobrenaturales, si le podemos decir así. Y cada uno de nosotros Dios ha repartido. Dice, a cada uno Dios repartió. O sea que dile que está a tu lado, tú tienes un don o varios, ¿verdad? Porque a cada uno Dios nos ha repartido de esos dones aquellos que hemos creído. A los que creen verdaderamente en el Señor está repartiendo dones. Pues vamos a comenzar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Tú nos dices en tu palabra que necesitamos pedirte entendimiento, revelación por medio de tu Espíritu, para que podamos entender con toda claridad a lo cual tú nos has llamado, que podamos entender las riquezas de la gloria en los santos, que podamos entender todo aquello que tú nos has dado y que podemos nosotros utilizar en nuestra vida para edificación de nosotros mismos, de nuestras familias y de la iglesia. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues tome su lugar. Gracias. Dele un aplauso fuerte al Señor. Qué bueno que está usted aquí. Y estamos ya, como le digo, terminando casi este precioso libro que nos ha servido como guía para poder aprender más acerca de este tema. Y estamos en la página 108, en donde dice el don del discernimiento de espíritus. Terminamos la semana pasada hablando acerca del don de profecía y tomamos dos semanas para desarrollarlo. Y es algo increíble que nosotros también podemos aportar, que nosotros podemos tener. Pero en este caso está hablando de el don de discernimiento de espíritus. Ahora, ¿qué es este don? ¿Qué es este don de discernimiento de espíritus? El autor aquí habla de que hay algunas palabras que son sinónimo o que son semejantes a lo que significa realmente el poder discernir. Y habla, por ejemplo, aquí estas palabras, juzgar, por ejemplo, que usted pueda realmente juzgar de una manera correcta por medio del Espíritu, no de una manera intelectual, porque usted sabe que el Señor habló muy claramente, no juzguéis para que no sean juzgados, ¿verdad? Entonces no lo podemos hacer a través de nuestro entendimiento, de nuestra mente, sino tiene que ser a través del Espíritu. Otra palabra que es un sinónimo es distinguir. A veces cuánta falta hace el que podamos distinguir claramente las cosas. Otro de ellos es diferenciar. Cuando tú ves una cosa y dices, no, esto no es igual a. Yo he visto esto de esta manera que sí está bien
y ahora puedo encontrar la diferencia con esto que realmente está mal. Entonces, diferenciar o pesar. O sea, puedo poner en una balanza las cosas que sí son y las que no son, y hallar entonces la diferencia y encontrar el punto correcto de las cosas. Por eso es tan importante este don del Espíritu Santo, que es discernimiento de espíritus. Entonces, es importante. Les quiero comentar que discernimiento de espíritus es un don de expresión, ¿verdad? Estamos hablando de los dones de expresión que encajan en esta última parte de lo que son los dones. Y como don de expresión es algo que nosotros podemos ver expresado y también expresar. Entonces, por ser, dice aquí hasta abajo, expresiones verbales fácilmente pueden ser falsificadas por hombres o demonios o mezcladas con el espíritu humano. Entonces, es importante que nosotros podamos tener, y ojalá y todos pudiéramos tener este don del discernimiento de espíritus para no ser engañados. Porque el mismo Señor Jesús mencionó que en los postreros tiempos vendrán muchos, dice, predicando en mi nombre, haciendo cosas que supuestamente son en mi nombre, pero que en realidad, dice, son espíritus engañadores. Entonces nosotros, todos los creyentes, necesitamos aprender, ser entrenados y aprender a discernir los espíritus, para que no seamos engañados por ese tipo de espíritus que hay en determinadas personas con el único propósito de obtener beneficio para sí mismas o para hacer cualquier otra cosa. Entonces, discernimiento de espíritus es importante. Entonces, esto realmente es el percibir claramente lo que vemos o lo que oímos, y nos ayuda muchísimo a percibir cuál es la fuente, o sea, cuál es la raíz de la situación, detrás de todo lo que nosotros podemos ver u oír. A veces oímos a alguien hablar aún acerca de la palabra del Señor y dices, como que algo no me cuaja, no me checa, como que algo, no sé qué es, pero es una advertencia. Es una advertencia que el Espíritu Santo te está dando, porque de repente, con una pequeña palabra que salga de contexto, entonces ya no es exactamente lo mismo. Hay, empezando desde mucha gente que menciona que pues esta Biblia es igual a esta. Digo, espérame, si no dice Biblia o Santa Biblia, no es la Biblia. Y cualquier otro libro que encuentres que no diga Santa Biblia, no es la Biblia. Porque hay un convenio desde hace muchísimos siglos, internacional, en el que solamente se le puede poner Santa Biblia a aquella que ha sido traducida de los originales que todavía se conservan y que llega a nuestros días, aún en paráfrasis o en otra cosa, pero que es Biblia. Todo aquello que no diga Biblia no es Biblia, porque un pequeño cambio hace toda la diferencia en el contexto. No, es que es lo mismo, dice lo mismo. No dice lo mismo. Aquí dice que Jesucristo es un Dios, pero Jesucristo no es un Dios. Jesucristo es Dios. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Por eso es importante que nosotros entendamos y podamos discernir cuando vemos o cuando oímos algo. Y nos ayuda para eso. Ahora bien, el autor aquí pone una ilustración. Dice, un chef
una persona que se dedica profesionalmente a comida, a hacer platillos importantes, dice, cuando le dan un platillo a probar, no solamente lo degusta y lo prueba y todo, sino que además te puede decir los ingredientes que hay ahí. ¿En qué constan esos ingredientes? Bueno, más o menos algo parecido menciona es el discernimiento de espíritus. O sea, no solamente es el que te avienten una cosa y que tú pues te la tragues y digas, bueno, más o menos estuvo bien. No, sino que a través del discernimiento de espíritu sabes cuál es el contenido, cuál es lo que hay atrás de todo esto que te están cocinando, ¿verdad? Y que tú te estás poniendo muy atento para que te lo sirvan, cuando en realidad, descubriendo los ingredientes y descubriendo el propósito, la raíz, nos damos cuenta si conviene o no conviene. Dice, así es el don de discernimiento de espíritus. No solo identifica el origen de una palabra o de un milagro, sino hasta puede revelar los diferentes ingredientes o sabores de la manifestación. Hay ocasiones en que el mismo Señor nos dice que harán prodigios y harán cosas e imitarán y harán milagros y harán un montón de cosas que en un momento dado nos dejan sorprendidos, pero que no vienen directamente del corazón de Dios, pero que nos pueden engañar. Entonces nosotros necesitamos aprender, y vamos a ver cómo. O sea, no nada más es que se los estoy contando, sino vamos a saber de qué manera obtenemos y de qué manera podemos hacernos cada vez más fuertes en este don espiritual que todos debemos tener y que todos podemos tener, porque es muy importante que nada nos mueva en nuestra fe y que nada nos engañe. Por eso es tan gráfico. Yo a veces me siento un poquito, pues no sé si triste o frustrado cuando veo que la gente no se congrega regularmente, porque está dando entrada a una serie de cosas que al no estarse congregando, es como un ejemplo que nos puso alguien acerca de un carbón encendido. Cuando el carbón está encendido y están todos los carbones juntos en una hoguera o en un hogar, entonces todos están calientitos y con tantito soplo siguen encendidos, ¿verdad? Pero si tú apartas uno de esos y lo haces así, ¿en qué tiempo queda negro? ¿En qué tiempo se enfría? Pero rapidísimo, rapidísimo se enfría. Nomás lo apartas del fogón y luego ya a los 10 minutos o menos ya lo puedes coger con la mano porque ya está frío. Es exactamente lo mismo que le pasa al cristiano, que es mediocre, que es tibio, porque el congregarnos garantiza que nosotros llevemos un proceso en donde Dios está trabajando con nuestra vida. Y más aún como ahora, pues, ocupando este domingo tan especial como cada uno de ellos, el tener el tiempo para ser enseñado, para ser enseñable. Y luego en una reunión de hogar en donde yo puedo ahí hacer preguntas, conversar, hablar sobre la palabra que he estado estudiando en mi tiempo con Dios, etcétera. Todo eso mantiene el carbón encendido de tal manera que está perfectamente preparado. Pero en el momento en que es segregado, llega cualquier cosa y le pega y no tiene ni cómo defenderse. No tiene y no tiene argumentos y no tiene nada y acaba por perder su fe. Y luego regresa hecho garras y piensa que pues de la noche a la mañana, pum, ya regresa y ya va. No, cuesta trabajo.
Por eso necesitamos reconocer lo que nos habla el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y mucho más cuando nos damos cuenta que el día del Señor se acerca. Estábamos hablando durante estos días en que ustedes conocen ya los acontecimientos. ¿Será este el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Tantas tonterías que se hablaron, ¿verdad? Tantas cosas que se dijeron. Pero la realidad es que cada uno de nosotros necesita mantenerse firme, porque en cualquier momento el Señor puede venir, o en cualquier momento usted puede morir. Entonces, si nosotros estamos en ese fogón, en ese carbón encendido, wow, yo estoy perfectamente entendido de las cosas, porque el Señor nos pide entendimiento. Entiende lo que te digo. Entiende lo que te digo para que puedas meterlo a tu mente, a tu corazón, brote fe. Y esa fe es para salvación en tu propia vida, en todas las cosas. Entonces, discernimiento de espíritus es prácticamente algo que todos debemos tener. Y es muy, pero muy importante. Pablo, el apóstol que nos está enseñando aquí en 1 Corintios capítulo 12 y después hasta el 14, etcétera, le da muchísima importancia a lo que es la palabra profética. Él habla y dice, sería bueno que todos profetizaran. Y sí, es importante. Desde Moisés hasta nuestros días es importante. ¿Por qué razón? Porque el que profetiza habla a los hombres de parte de Dios y les habla para edificación, nos habla para guianza. Pero usted jamás podrá identificar a un falso profeta si no tiene discernimiento de espíritus. Qué increíble, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más importante? Ninguno. Todos son importantes. Porque si alguien llega aquí y habla una palabra profética y tú no sabes de dónde salió eso, y no tienes con qué comparar o no tienes con qué parámetros medir, porque recuerden lo que mencionamos en las palabras que son sinónimas a discernimiento: juzgar, como ya lo leímos, el pesar, el medir, etcétera. Si usted no tiene con qué, pues se deja llevar por una falsa profecía. Entonces es importante el discernimiento de espíritus. Por eso existe este don en la iglesia, y es uno de los dones que debe estar más activo, mucho más activo, y que además nos ayuda muchísimo en todas las cosas. Por ejemplo, está hablando aquí el apóstol en 1 Corintios 14, 27, página 110. Dice: en medio de todo esto él dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a los más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable por sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás, ¿qué dice? Juzguen. Que es una palabra sinónima ¿de qué? Discernimiento. ¿Qué andan en la luna o qué? A ver, vamos a ver. Es que no habían llegado. Está bien, nos perdonamos. Pero una palabra sinónimo de discernimiento es juzgar en el espíritu, no en tu propia mente, sino en el espíritu, ¿verdad? En el espíritu. Por eso dice aquí, para que los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Entonces, sí es importante que haya interpretación de lenguas, que haya esto, pero el discernimiento es importante, porque el discernimiento de espíritus nos ayuda a sopesar, a juzgar, a interpretar, a todo lo que mencionamos, para que nosotros no seamos engañados.
Eso es importante porque el mismo Señor Jesús nos lo dijo. ¿Sabe qué? Vendrán charlatanes, pero por todas partes. Gente que se opone simplemente porque sí, simplemente porque se les da la gana, simplemente porque no quieren saber nada de Dios y se oponen. Y mucha gente es arrastrada por ese tipo de engaños. Entonces, como esto es un don de expresión, es algo que expresa una persona, entonces es algo que debe ser juzgado, porque toda manifestación o expresión de parte nuestra debe ser juzgada. ¿Cuántas veces estamos escuchando a una persona, verdad? Y le conocemos algo o no le conocemos mucho, pero empieza a hablarnos de algo y dice, este de lo que está hablando no checa, no, como que no cuadra, ¿verdad? Pues está diciendo cosas, pero realmente no son. ¿Por qué? Porque estás ahora tú mismo sacando ese tipo de conclusiones debido a que Dios te ha dado ese discernimiento. Entonces, todas las expresiones deben ser juzgadas. ¿Cuál es la fuente de inspiración y cuál es el sabor de la expresión? Dos cosas. La fuente. ¿De dónde viene esto? Puede venir de un corazón dañado, puede venir de una mente reprobada, como dice la Escritura, puede venir de un engañador, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fuente? Y luego, ¿cuál es el sabor? ¿Qué sabor te deja? Porque cuando hay una cosa que cae por su propio peso, que viene directamente del corazón de Dios, te deja tranquilo, te deja completamente en paz. Hay un sabor, lo saboreas. Y luego la otra que saboreas dice, ay, esto como que sabe un poquito amargo, esto como que sabe un poquito raro. Hay como que, entonces son dos cosas. Una de ellas es la fuente o la raíz de donde proviene. Y la otra es el sabor, la forma en cómo se está diciendo y cómo tú la estás percibiendo y la estás, por decir, degustando. La estás recibiendo para saborearla. Dices, ay no, esto sabe feo. Esto como que no sabe igual, ¿verdad? Yo he visto otras cosas, he manejado otras cosas, he recibido otras palabras y me saben muy ricas, pero esta como que no me está sabiendo bien. Entonces es el sabor. Si la expresión es de Jesús, entonces Él será glorificado. Una expresión que glorifica a Cristo siempre y se nota claramente, entonces edifica nuestras vidas. Pero si la expresión no es de Él, o si es una mezcla, entonces el testimonio de Jesús será torcido, no es exactamente igual, y la iglesia no será edificada, sino confundida. Entonces, Pablo nos dice en 1 Corintios 12:14 que el testimonio del Espíritu es que Jesús es el Señor y siempre debe serlo. Y cuando Él habla, la iglesia es edificada. Entonces, esto es importante. El discernimiento de espíritus nos da otra arma en contra de lo falso. Y hay mucho falso. Pero el testimonio del Espíritu es una arma en contra de lo falso. Y nosotros podemos tenerla. ¿Qué debemos, por ejemplo, pensar? Aquí dice el autor otra ilustración acerca de la mujer que tenía el espíritu de adivinación y que seguía a Pablo y Silas proclamando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Ahora, eso está en el libro de Hechos 16-17. ¿Estaba diciendo la verdad? Sí. ¿Estaba diciendo la verdad? Sí. Pero ¿quién era?
una adivinadora, una hechicera o alguien que se dedicaba a la adivinación. Entonces, su testimonio, aunque lo dijera, no es creíble, porque la fuente de donde proviene, pues no es la correcta. Sin embargo, sí estaba hablando la verdad. Estos hombres son así, y les anuncian el camino de la salvación. Hasta que de plano Pablo dice, ya me cansó. Y que agarra y que saca fuera, que echa fuera el demonio de esa adivina, y ya no pudo decir nada. Eso le provocó muchos problemas a Pablo, ¿verdad? Pero la realidad es que aun cuando a veces están diciendo la verdad, ¿quién la está diciendo? ¿Verdad? Un adivino, una adivina, un hechicero, una hechicera. Entonces, así como dice, como decía la chimoltrufia, ¿verdad? Lo mismo te digo esto como te digo el otro, ¿verdad? Y por aquí te engancho de esto y por aquí te meto el otro, ¿verdad? Entonces, depende de dónde proviene, quién lo dice. No es lo mismo que lo diga realmente alguien ungido, un pastor, una persona respetable, una persona honorable, una persona que por años, y dice, ellos son, síganles a ellos, oigan a ellos, como el Señor, nuestro Padre decía de Jesús, óiganlo a Él. Es que óiganlo a Él. Ya han oído mucho acerca del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, de los profetas y de todos los siglos que pasaron. Ahora, óiganlo a Él. Oigan a Jesús. Oigan a Jesús. Así sucede aquí. Oigan al que realmente tiene el testimonio de la verdad. Aquel que realmente es una persona que ha demostrado ser confiable. Entonces es importante. Entonces Pablo discernió el espíritu de esta adivina, y entonces aquí todavía dice, yo creo que él ya sabía quién era ella por su manera de vestir y de conducirse. Pablo conocía muy bien el mundo en el cual vivía, y entonces dijo, ya estuvo suave, pum, que le echa fuera, ¿verdad? Entonces hay hombres y mujeres que pueden decir cosas bonitas y aunque suenen bíblicas, pero por detrás hay otro espíritu. Hay otro espíritu. Me acuerdo mucho cómo fuimos enseñados por los doctores Pardillo de Amistad Cristiana de México, y cómo la doctora nos comentaba, miren hijitos, recuerden una cosa, los espíritus se pegan. A ver, ahí donde estás, aguas. Bríncale, porque quién sabe, ¿no? Porque los espíritus se pegan. Por eso es tan importante ese discernimiento para que sepamos de dónde vienen. Oye, pero es mi esposa. ¿Y eso qué? Ay. No, pero es importante, ¿no? El que realmente sepamos esto, es porque los espíritus se pegan. Y es fácil el que los podamos atrapar, ¿verdad? Es como la gripa, ¿verdad? Tienes que cuidarte de ella, ¿verdad? Bueno, entonces detrás hay otro espíritu. Necesitamos pesar sus palabras, pero también necesitamos examinar, y aquí viene la primera enseñanza. Necesitamos examinar los frutos de sus vidas, el fruto en su vida. Si es una persona fiel, es una persona que está siendo capacitada, que viene cada domingo, que es fiel con sus diezmos, que está atento a la palabra, que tiene bien su casa, que sus hijos están en orden, que está caminando con el Señor, que no falta, que verdaderamente toma en serio. Entonces es una persona confiable, y aún así nos puede fallar, pero tú estás viendo fruto. Cuando le decían, Señor, pero mira, estas gentes así y así y asado, dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, primer punto
para que tú puedas empezar a analizar algo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Verdad? ¿De dónde vino? Entonces, cuando tú ves la persona y el fruto que ha producido el Señor Jesucristo viviendo en él, en su vida, en su familia, en su trabajo, en sus cosas, y ves que es fruto apacible, dices, bueno, primer punto, palomazo, va bien, va bien. Pero si tú ves que no es así, que pues de repente por acá, de repente por allá, y luego se enoja y se está peleando con los hermanos, y luego allá está haciendo esto y haciendo lo otro, y no, este cuate, ¿qué me tiene que decir? Yo ya estoy dándome cuenta, estoy discerniendo que las cosas no son así. Entonces, ¿quién es y cómo es la persona que habla o expresa algo? Y esto es muy importante. Por el fruto tenemos que aprender a verlo. Y si no lo conoces, entonces tranquilo, mejor esperar, preguntar, investigar a quienes lo conocen. Hay gente que de repente llega aquí conmigo y como yo los veo a ustedes, yo sí los distingo, aunque usted a veces piense que no, pero yo sí sé quién viene y quién no. Yo sé que aquí hay gente que no viene y que lo estoy viendo por primera vez. Es difícil, pero he tratado de aprender esto. Pero llega alguien y me dice, yo ya tengo aquí 2 años. ¿What? 2 años aquí. ¿Y quién te conoce? Bueno, es que la familia. ¿Y quién es? Y alguien de aquí está contigo hoy, son tus amigos. No. Ok. ¿Y tú no asistes a ninguna reunión de hogar donde te conozcan? ¿Hay reuniones de hogar? Sí, hay reuniones de hogar. ¿Y vienes a la oración? ¿Y vienes a las reuniones de hombres? ¿O vienes? Y luego te das cuenta. ¿Cómo que ya tienes 2 años aquí? Es como hace rato. Hablamos desde el principio de los bautizos. Luego di un testimonio tremendo de los bautizos. Y llega una persona, oiga, ¿hay bautizos hoy? Ahí no necesitas mucho discernimiento, ¿verdad? Lo que necesitas es... Pero a eso me refiero. ¿De quién viene? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega? Ese es nuestro primer filtro y que es muy importante. Entonces, tenemos que aprender a ser muy sensibles al testimonio del Espíritu Santo. Dice aquí el autor, porque no todo lo que brilla es oro. Ahora, advertencia. Dile que está a tu lado, advertencia. Te advierto. Bueno, el don de sospecha no es el don de discernimiento. Advertencia. Es que me cae mal. Bueno, es otra cosa. Que te caiga mal, pues ni modo, ¿verdad? Pero el don de sospecha puede provocar muchos incidentes y puede provocar muchos problemas. No es el don de sospecha. Es que yo sospecho que esta persona. No es por ahí. El don de sospecha no es el espíritu de discernimiento. No, es otra cosa que muchas veces por no estar atentos, pues sí, personas que en un momento dado no vemos o que nos caen mal o lo que sea. Entonces, primer punto y muy importante es que necesitamos saber quién y cómo. O sea, fruto. El fruto que están dando o frutos que están dando en su vida.
Segunda cosa, el don de sospecha no existe en la iglesia. No hay ese don. Nadie tiene ese don. Existe el don de discernimiento de espíritus. Pero no por eso yo voy a estar sospechando, oye, este cuate, solamente si huele feo, ¿verdad? Pero no. Ay, este cuate, quién sabe, solamente que huele a azufre, ¿verdad? Entonces, pero si no huele a azufre, pues no, ¿verdad? Hasta lo abrazo, ¿verdad? Entonces, no hay don de sospecha, no existe. Es don de discernimiento de espíritus. Entonces, la siguiente cosa es bien importante. Necesitamos crecer en la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Mientras más, está en el 113, mientras más leemos la palabra de Dios, mayor discernimiento espiritual podemos tener, porque nos vamos llenando cada vez más de la verdad. Hay gente que dice, yo no necesito leer la Biblia, ya la leí una vez y ya. Pues fantástico, ¿verdad? Yo llevo como 30 veces y todavía no me la aprendo, y cada vez más y más me habla el Señor. Entonces, la verdad de la palabra es importante. Por eso usted no puede dejar de leer la palabra. No puede, porque la palabra es la verdad. Y nosotros necesitamos recibir grandes alimentos, grandes dotaciones de la verdad en nuestro corazón. Es el único lugar en donde está la perfecta verdad. Ahí, no hay otro. Si usted trata de buscar en cualquier otro lado, en cualquier otra cosa, en cualquier otro, lo que sea, no existe. Lo único que es verdad, y es verdad irrefutable y absoluta, es la palabra de Dios. Oiga, pero es que yo leí un libro que no, lee lo que quieras, pero la única verdad absoluta, irrefutable, que no se puede refutar, que no se puede cambiar, es la Biblia, es la verdad. Por lo tanto, usted necesita comer diariamente de la Biblia y orar a Dios para que le dé entendimiento de lo que está comiendo, de lo que está leyendo. Es importante. Entonces, tercer cosa es el comer grandes cantidades de la palabra. Ahora, aquí puso un ejemplo el pastor Roberto Evans muy claro. A personas que entrenan en los Estados Unidos para descubrir un billete falso, lo primero que les enseñan es a distinguir con toda claridad un billete verdadero. Y pasan años estudiando un billete verdadero. O sea, constantemente billetes verdaderos, y ven todos los detalles, y todo lo que hay, y que el colorcito, y que la rayita, y que la cosita de plata, y que esto y para acá, y están constantemente, y les enseñan por mucho tiempo, hasta que saben perfectamente, este es verdadero. Entonces, cuando llega a sus manos un billete falso, ¿qué pasa? Rápido lo distinguen. Eso pasará con usted. Usted necesita primeramente conocer lo verdadero, y lo verdadero es la palabra. Si usted conoce la palabra, conoce lo que dice Dios, conoce lo que dice Jesús, conoce lo que dice el Espíritu Santo, conoce y lo una y otra vez, cuando se presenta algo que no es, ¿qué pasa? De inmediato usted se da cuenta. Pero si usted no lee la palabra, no lee nada, y se le presenta algo que ni cuenta se da. Es como si a una persona la pones a entrenar para que descubra los billetes falsos, pero no les muestras cuáles son los verdaderos. ¿Cómo lo va a descubrir? No puede. Así también nosotros. Tercer punto, la verdad de la palabra. Con eso nosotros
nos aseguramos de que el discernimiento que viene a nuestro corazón no es nuestro, es del Señor, el cual está sembrando su verdad. Y el Espíritu nos guía a la verdad. El Espíritu Santo es el que nos está guiando y conservando dentro de la verdad. Entonces, aprender primero a reconocer lo que es verdad. Por lo tanto, hay que leer y leer y leer y entender y reflexionar y meditar y orar y todo, porque eso es la garantía de que cuando yo veo algo que no es, me doy cuenta rápidamente. Entonces, no estudian lo falso primero, sino lo verdadero. Y en la luz de lo verdadero esperan detectar lo falso. Entonces, ¿qué necesitamos? Crecer en el conocimiento de la palabra, pero también, y esto es algo importante, y el último punto, dice que tenemos que crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo. En nuestra relación con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Si usted crece, y dice, ¿cómo le hago? Orando, buscando al Señor, pidiendo al Espíritu Santo que venga sobre nuestras vidas. Fíjese que esto es algo de lo poco que hace la iglesia. Sí, oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, pero como que nos olvidamos un poquito de la tercera persona de la Trinidad, que es Dios también, y con el cual necesitamos tener una relación. Entonces, cuando tú le digas al Señor, bienvenido, estás diciéndole bienvenido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando tú hablas del Espíritu Santo, estás hablando del Hijo. Y cuando tú hablas del Espíritu Santo, estás hablando del Padre. Entonces tú necesitas tener una relación con el Espíritu y decirse, Espíritu Santo, muéstrame. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, ven a mi vida. Derrama de la unción que solamente tú tienes, porque tú eres el Espíritu de verdad. Entonces, ya vamos cerrando los puntos. Primero, dijimos claramente de que, a ver, frutos. ¿Quién y cómo? ¿Ok? Por los frutos. ¿De quién viene? ¿Cómo viene? Tú dices, no, pues es una persona fiel, respetable, honorable, trabajadora, de gran testimonio, etcétera, etcétera. Segunda cosa, no tener un espíritu de sospecha. No hay don de sospecha. Tercera cosa, la palabra. La palabra. La palabra. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y entonces el espíritu que hay en la palabra es el espíritu de verdad. Entonces, si yo me lleno primeramente de la verdad, puedo distinguir con claridad lo que es falso, lo que es mentira. Y cuarto, el tener una relación cercana con el Espíritu de verdad, con el Espíritu Santo. Porque entonces el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, es el que nos va a guiar a toda la verdad. Tú ya tienes un gran almacén de la palabra, has hecho un gran acervo de la palabra en tu corazón, te has dado cuenta de muchas cosas y el Espíritu Santo entonces te guía y te dice, mira, esto no es verdad, esto sí es verdad. Y entonces, de esta manera, todos, dile al que está a tu lado, tú también, puedes ejercer el don del Espíritu Santo. Don de discernimiento de espíritus. Y hoy más que nunca necesitamos, como dice también aquí el autor, de este don, todos. Lo genuino en nosotros detectará lo falso.
lo genuino en nosotros detectará lo falso a nuestro alrededor. La verdad revelará lo falso. El problema del mundo hoy en día no es que las tinieblas están creciendo. No, siempre han existido. Es que la luz está menguando. Y tiene que ser al revés. La luz tiene que seguir creciendo. ¿Por qué? Porque cuando sale el sol, las tinieblas se van. Entonces no es que las tinieblas estén creciendo, no, ni que se estén reproduciendo, no, es que la luz está menguando. Y por eso anunciamos el evangelio, y por eso anunciamos la palabra, y por eso anunciamos estas cosas tan importantes, el que nosotros podamos entenderlas. Esto es lo que está mencionando. Y dice aquí: cuando el sol amanece, la noche huye. La mejor defensa en contra del error y engaño es la verdad. La iglesia de hoy no puede retirarse de la verdad, más que nunca tiene que acercarse a la verdad. Si hacemos así, su verdad nos librará de toda falsedad. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. ¡Wow! Y recuerde, usted tiene un discernimiento de espíritu. Y en la medida en que usted esté haciendo estas cosas y metiendo más y más de la verdad, ese ejemplo del billete es clásico. ¿Cómo va usted a reconocer un billete falso si no conoce el verdadero? A ver, explíqueme. No se puede, ¿verdad? La verdad es la palabra. Mi palabra es verdad, dijo el Señor Jesús. Si conocemos la verdad bien clara, entonces podemos conocer lo que no es la verdad. Y lo vamos a hacer. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esto que nos acabas de mostrar. Te pedimos, Señor, que sea guardado en nuestro corazón, que podamos entenderlo mucho más, que nos acerquemos más y más a ti, que podamos también comer y tener muchas más porciones de la palabra de Dios, que es verdad, para que podamos con tu verdad discernir lo que no es, para que nosotros podamos ser guardados como grupo, como iglesia, como persona y como familia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga. Seguimos dentro de 8 días. Expande.